Está A ver, limitada. estamos aquí ya con la expresidenta de la Junta Electoral de Manaví, Adriana Cañizares. Buen día, Adriana, bienvenida. Y buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a la pregunta. A ver, aquí hay muchos criterios, todos muy plausibles. ¿Qué pasa en el momento de que no le aceptan? A ver, no se ejecuta la sentencia, no puede ser candidato Rafael Correa. ¿Puede existir algún otro candidato que no haya hecho primarias? Bienvenida, Adriana. Gracias por la invitación. Buenos días. Bueno, parte primero que en el reglamento de democracia interna se dice que tiene que haber una elección donde se nominen a los candidatos. Luego estos serán notificados ante el CNE, serán inscritas su precandidatura. Posteriormente tendrán un plazo de 10 días para aceptar la misma. En el caso del señor Correa, aceptó su candidatura por los medios, como lo hizo. Eso fue a nivel nacional. Todo el mundo vio cómo lo hizo a través de una tablet, a decir de él, una videoconferencia, pero el Consejo Nacional Electoral no aceptó esa alternativa que él presentó, por cuanto existe un reglamento que en la disposición tercera manifiesta que debe ser de manera personalísima, indelegable, no con un poder que faculte a otra persona. Eso por un lado. Tengo conocimiento de que la organización política, cuando efectuó la democracia interna, escogió dos binomios, Correa Arauz, Correa Rabascal, efectivamente para precautelar el caso de que le sea imposible aceptar la candidatura al señor Correa. La discusión está en que si recuyó el plazo de los 10 días que tenía el señor Correa para aceptar su candidatura y lo hizo el último día, y no lo hizo el señor Rabascal, quien también había sido elegido como un precandidato, cabe esa duda. El reglamento no dice qué hacer cuando una persona no acepta la candidatura, no obstante haber sido elegido en democracia interna. Esa es una interrogante, eso es lo que está sucediendo realmente en el caso concreto del señor Correa. Rabascal, que sería la opción para suplir la candidatura del señor Correa, sí fue electo en democracia interna, pero no aceptó su candidatura. Correcto. A ver, ese es el meollo del asunto. No es que ya fue aceptada la candidatura y le ejecutaron y él no puede ser candidato. Él no aceptó porque primero el Consejo Nacional a Rafael Correa no le aceptó la candidatura a vicepresidente, uno. Y el señor Rabascal, quien sí hizo las primarias, él no tampoco fue a aceptar la candidatura a vicepresidencia. No es que ya fue aceptado y ellos no pueden ser por lo que pasó ayer. ¿Ya? Precisamente, el reglamento de democracia interna no contempla esa situación jurídica de no aceptar la candidatura, sea el señor Correa o sea cualquier precandidato. Pero hay una habla norma de un que usted la acaba plazo de de leer. 10 días, habla de aceptar la candidatura, pero vamos al otro escenario. La gente está confundida porque existe ya la etapa que se viene de la inscripción y calificación de las candidaturas. Cuando esta etapa se inicia, el Consejo Nacional Electoral, a través de sus juntas provinciales electorales, conocen a cada uno de estos candidatos que han sido inscritos y empiezan a revisar los requisitos. Uno de los requisitos es provenir de un proceso de democracia interna. El señor Rabascal sí viene de un proceso de democracia interna. El meollo del asunto, como usted lo ha dicho, Argemiro, es que el señor Rabascal no aceptó su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral. En todo caso, ya esa negativa también de no haber aceptado la postura del señor Correa, la precandidatura, es una situación jurídica que debe ser ventilada ante el Tribunal Contencioso Electoral. Y si no me equivoco, ya ha sido sujeto de un recurso. El Tribunal Contencioso Electoral lo que ha hecho es no conocer todavía el recurso, no sustanciarlo, sino que elevar una consulta a la Corte Constitucional del Ecuador para que sea la Corte la que se pronuncie y diga si esa disposición transitoria es constitucional o inconstitucional, antes de resolver los recursos. Correcto, porque ¿a quién está reemplazando? ¿A quién va a reemplazar el presunto candidato a vicepresidencia? ¿A quién? Si la candidatura de Rafael Correa no fue aceptada,
y Carlos Rabascal, quien sí hizo las primarias, no fue a aceptar la candidatura al Consejo Nacional Electoral. Mire, pueden hacer la primaria 10.000, pero solo se inscriben los que tengan que inscribirse. Ya. ¿Qué dice la norma que le pasaron a usted? Repítame la norma. A ver, que no es necesario, que hay 10 días Pero y que... usted la tiene. A ver, léala textualmente lo que dice la norma, porque aquí es con la norma en la mano. A ver, ¿quién fue que me pasó eso? Usted que te caen tantos mensajes aquí. Ese es el problema. A ver, acá, eso está por acá. Hay una norma para estos casos Se me perdió. que dice que no se necesita, cuando hay que reemplazar un candidato, no se necesita volver a hacer una primaria, sino que el representante legal pone el nombre. Eso dice la norma, que usted la acaba de leer, ¿no es cierto? Sí. Entonces, en esas condiciones, no es el problema de que no aceptó la candidatura o si lo aceptó, ya no juega, sino que simplemente lo que tiene que hacer el representante legal es dar el nombre que reemplace. Más allá de que en las primarias puedan haber dicho 2, 3, 4, 5 precandidatos. A ver, aquí tengo. A ver, Adriana, dice el artículo 14 de la negativa de inscripción. Si uno o varios candidatos o candidatas no cumplen con los requisitos que se encuentran en curso en alguna inhabilidad, la organización política los podrá reemplazar dentro del plazo de 2 días posteriores a la notificación, en cuyo caso no será necesario volver a hacer un proceso de democracia interna. Ya, aquí voy. Pero el problema es, ¿cuál es el meollo del asunto? De que no había candidato a la vicepresidencia en el correísmo, porque a Rafael Correa no se le aceptó la candidatura. Pero no lo han notificado. Y a Carlos Rabascal no hizo las primarias. Olvídate de Rabascal, si la ley no te dice que tú puedas tener principal y suplente. Pero es decir, ¿a quién estaría reemplazando el otro nombre? A Correa, pues. No le aceptaron la candidatura. Entonces notifíquelo por escrito, no se le acepta porque usted no puede ser candidato, tiene que notificarlo por escrito. Ese es el procedimiento. Porque aquí prevalece, ojo lo que voy a decir, el principio universal de la participación democrática. ¿Ya? De la participación, en caso de duda, tiene que favorecer a los partidos políticos, no a lo que puede decir el Consejo Nacional Electoral. Hay principios universales. Ya, y una candidata o candidato que haya hecho primarias y que haya aceptado su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral para asambleísta nacional de Europa, provincial, ¿puede, Adriana, no inscribirse como asambleísta, sino como vicepresidente? En este caso, acepté una candidatura para asambleísta en el proceso de democracia interna y luego opto por otra dignidad. Sí se lo puede hacer, porque la ley no contempla que tiene que ser exclusivamente para lo que yo acepté. Simplemente que tengo que provenir de una democracia interna. Pero refiriéndome a la norma que usted ha leído, el artículo que usted ha leído, antes yo lo manifesté y dije, existe un reglamento de inscripción y de calificación de candidaturas. Cuando un candidato está inmerso en una inhabilidad, por supuesto que esa candidatura no va a ser calificada por cualquiera de las juntas provinciales. Y tiene el plazo de 48 horas para que ese candidato sea suplido por el nombre de otra persona. Estamos hablando en la etapa de inscripción y calificación. También una de las inhabilidades es no provenir de un proceso de democracia interna. Simplemente cuando no proviene del proceso de democracia interna es que se inhabilita a esa persona y no puede ser candidato. Pero el reglamento no habla ahí de haber aceptado o no la candidatura. Por lo tanto, yo comparto el criterio del abogado Luis. En cuanto que prevalece el principio de participación, existe la duda y en todo caso, si ya el CNE no resuelve o resuelve de manera desfavorable, nos queda la instancia superior, que es el Tribunal Contencioso Electoral, que a través de su jurisprudencia ya existe suficiente, valga la redundancia, jurisprudencia al respecto, y es el que va a tener que resolver sobre el recurso que tendrá que presentar el señor Correa o cualquier persona que sea notificado con la negativa de la no aceptación de una candidatura, porque tiene que ser notificado, y ese acto puede ser sujeto de un recurso ante el Tribunal Contencioso Electoral. Pero y las notificaciones pueden ser, para mí quedaron notificados en el mismo momento donde estaba el expresidente Correa, con
todo su equipo de gente el momento que no le aceptaron la candidatura, le rechazaron esa candidatura. Mira, hasta la declaración de amor, me decía una tía, deben ser por escrito. Y aquí estamos en procesos legales, procesos administrativos, que todo tiene que ser por escrito. Así es. Tiene que notificar por escrito el Consejo Nacional. Ahora, estamos en el tiempo del queche, eso es otra cosa. Pueden hacer lo que les da la gana, ¿no es cierto? Eso Totalmente de acuerdo, así es. El derecho público es lo que está escrito y en consecuencia tienen que ser notificadas las personas con la negativa o la aceptación de cualquier situación jurídica que me cree derechos o que me afecte derechos. Por lo tanto, para poder ejercer los recursos electorales que contempla el Código de la Democracia. Obviamente hay que tener también mucho cuidado con la preclusión de los plazos y con las etapas que se tienen que llevar a efecto antes de la inscripción de las candidaturas para que éstas sean calificadas o no. Y aún así, siendo descalificadas, existe el derecho a la defensa y los derechos de participación para que puedan ser reemplazados esos candidatos. Y no se quede esa organización política sin poder ir a una contienda electoral. Pero bueno, es discutible el asunto. Yo mantengo el tema de que no fue aceptada la candidatura y el señor Carlos Rabascal no fue a aceptar la candidatura. Por lo tanto, lo que pasó ayer, no se va a escoger un nombre para reemplazar a quién, a nadie, porque nadie había aceptado candidatura a vicepresidencia. Ese es el criterio que es muy discutible y vamos a seguirlo analizando. Adriana, muchísimas gracias, vamos a seguir conversando posteriormente. Gracias, que tengan un buen día. Muchas gracias, ahí estuvo Adriana.